Mi madre me vendió a unos rastreadores por 40,000 pesos. Llega al camino antes del atardecer, me advirtieron. Les di la vuelta al plan y sobreviví. La policía se llevó a mi mamá. ¿Puedes imaginar que tu propia madre cobre a hombres ricos 40,000 pesos para casarte, por el bosque, con armas? Yo tenía 12 años. Y esa horrible revelación no fue el giro, fue solo el comienzo de una pesadilla que marcaría toda mi vida. Yo tenía 12 años cuando ella me llevó por primera vez a ese rancho. Dijo que íbamos de campamento, pero debía haber sabido que algo andaba muy mal cuando me obligó a ponerme ropa rota y demasiado grande y me hizo quitarme los zapatos. Vas a correr por esos árboles hasta que el hombre amable te atrape, dijo, señalando a un tipo enorme que estaba allí con una ballesta. Su voz era plana, desprovista de emoción. Si llegas a la carretera antes del anochecer, nos pagan. Si no corres lo suficientemente rápido, no nos pagan. ¿Entendido? Pensé que era una broma cruel y enferma. Pero luego me empujó hacia la línea de árboles y el hombre empezó a contar desde el 9. En esa primera cacería, simplemente corrí, a ciegas, por entre ramas que me destrozaban los pies descalzos mientras las flechas silbaban junto a mi cabeza. Recuerdo haberme escondido en un tronco hueco durante 5 horas insoportables, escuchándolo pisotear y llamarme conejita, hasta que finalmente sonó el temporizador. Mamá recibió su dinero. Me dijo que lo había hecho bien, pero que la próxima vez, tenía que hacerlo más entretenido, darles una verdadera persecución. Hacerles sentir que se lo merecían. De camino a casa, se detuvo en McDonald's, como si hubiéramos regresado de un entrenamiento de fútbol, no como si yo hubiera estado a punto de ser asesinada por deporte. Las cacerías se convirtieron en eventos mensuales. Hombres diferentes. Armas diferentes. Reglas diferentes. Algunos tenían armas de fuego, otros arcos, y algunos solo cuchillos y sus propias manos. Mamá me entrenaba como un sargento, enseñándome a zigzaguear, a dar la vuelta, cómo usar el barro para disfrazarme, cómo controlar mi respiración para no jadear y delatarme. Compró libros sobre técnicas de evasión militar, haciéndome memorizarlas. No vales nada para mí, muerta, decía, trazando rutas de escape en los mapas. Así que no la cagues y mueras. Después de la 5ª cacería, intenté escapar para siempre. Pero ella también había pensado en eso. Me mostró fotos que me había tomado en secreto cambiándome de ropa, recortadas para que parecieran indecentes. Le diré a la policía que eres una fugitiva que se ha estado vendiendo. ¿Adivina dónde terminas? Justo aquí. Pero sin más cacerías. Directamente al mejor postor. Incluso intenté contárselo a una maestra una vez. Pero mi madre ya había estado en la escuela, diciéndoles a todos que yo era una mentirosa patológica con fantasías violentas. Incluso había organizado que viera a un terapeuta que, sin saberlo, documentaba mis fantasías de ser casada. Nadie creyó la verdadera historia porque la mentira estaba tan perfectamente elaborada. Para la cacería número 7, me había vuelto extrañamente hábil para sobrevivir. Sabía que árboles eran más fáciles de escalar, donde el suelo era lo suficientemente blando como para no dejar huellas, como usar el agua del arroyo para ocultar mi olor. Incluso le fracturé el tobillo a un hombre al llevarlo a una trampa para osos que había encontrado y reparado. Otro se las arregló para dispararse en el pie al dar la vuelta sobre mis propias huellas. Mamá empezó a cobrar más por presas experimentadas, promocionándome como un verdadero desafío. Incluso compró cámaras de visión nocturna para que pudieran realizar cacerías a medianoche. La cacería número 9 casi me mata. El cliente era un oficial militar altamente entrenado. Me atrapó en la primera hora. Después de que me asfixió hasta dejarme inconsciente, me hice la muerta. Esa fue la única razón por la que sobreviví. Cacería número 11. Era un banquero anciano con una afección cardíaca. Debería haber sido fácil. Pero él tenía sus propias reglas. No quería atraparme. Quería herirme, verme intentar arrastrarme a un lugar seguro. Todavía tengo la cicatriz donde su flecha me atravesó limpiamente la pierna. Después de esa búsqueda, le dije a mamá que había terminado. Ella podía terminarme ella misma si así lo deseaba. Ella solo se rió entre dientes, mostrándome la reserva que ya había hecho. El próximo mes es especial, nena. Una cacería colectiva. 4 hombres, diferentes armas, y la última chica en pie. Había encontrado otra chica para casar conmigo. O salen las dos, o ninguna. Esta vez pagan por sangre. Me mostró una foto de la otra chica. Parecía tener unos 12 años. Definitivamente traficada. Mi mamá se había unido a gente aún peor, y su negocio estaba creciendo. Empecé a planificar de inmediato.
Durante las idas por provisiones, robaba cualquier cosa que pudiera, cuerda, sedal de pesca, cuchillas de cúter. Exploraba el terreno en busca de nuevos escondites, evaluaba qué plantas producían el veneno más potente al ser aplastadas y frotadas contra bordes afilados. Ya no solo iba a correr. La mañana de la cacería número 12, mamá me llevó temprano, supuestamente para recorrer el campo. En cambio, coloqué trampas. Colgué sedales de pesca a la altura del cuello entre los árboles, afilé ramas para convertirlas en pequeñas estacas. Mamá estaba demasiado ocupada contando dinero en su teléfono como para siquiera notar lo que estaba haciendo. La otra chica llegó al anochecer, temblando y llorando, su manejador, discutiendo con su madre. Intenté llamarle la atención, pero ella tenía demasiado miedo para mirar a nadie. Mamá nos hizo desnudarnos y ponernos vestidos blancos a juego, para aumentar la visibilidad, antes de ponernos en fila para la inspección de los cazadores. 4 hombres, 4 armas diferentes, pasándose una botella de alcohol y apostando a quien atraparía a qué chica primero. El de la ballesta compuesta no paraba de lamerse los labios y mirar a la chica más joven. Yo memoricé cada rostro, cada arma. Mientras mamá comenzaba su cuenta regresiva final, le tomé la mano a la otra chica, susurrándole, sígueme si quieres vivir. Sonó la corneta, un estallido primal que resonó por el bosque, y nos lanzamos a la oscuridad. Detrás de nosotros, el sonido de armas cargándose, hombres gritando como si estuvieran de safari. Delante, 2 kilómetros cuadrados de bosque que yo conocía íntimamente. Por primera vez en 12 cacerías, ya no era solo la presa. Yo era el comité de bienvenida. El estruendo de la corneta aún reverberaba cuando le apreté la mano a Emily 3 veces. Se sobresaltó, como aturdida, pero me siguió cuando giré a la izquierda, hacia el arroyo. Su palma estaba sudorosa, se me resbalaba de la mía. Detrás de nosotros, botas crujían entre las hojas, alguien se acercaba sigilosamente. La tiré detrás de un gran roble, presionándonos contra la corteza. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oirían. Mi primera trampa estaba a 18 metros de distancia, y necesitábamos llegar allí antes de que se dispersaran. Conté hasta 3 en mi cabeza antes de tirar de Emily para que corriera. Ella tropezó por el sendero, pero la levanté sin detenerme. El sedal de pesca que había tendido entre 2 árboles era invisible en la oscuridad. Me dejé caer de rodillas, tirando de Emily con fuerza mientras los pasos resonaban detrás de nosotros. El cazador chocó contra el sedal a toda velocidad. Le dio justo en la garganta. Se deslizó, vomitando y gritando mientras su rifle caía con estrépito entre las hojas. Nos arrastramos a gatas hacia la orilla del arroyo mientras él se ahogaba detrás de nosotros. El barro a lo largo de la orilla del arroyo estaba frío y espeso. Lo recogí con ambas manos y comencé a untárselo por todo el vestido blanco de Emily. Ella temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban. El lodo cubrió la tela brillante, y se lo froté en los brazos y la cara. Sus palmas ya sangraban por donde la había empujado. Arrancé tiras del dobladillo de mi vestido y se las envolví lo más rápido que pude. 3 reglas, le susurré al oído. Quédate agachada. Respira por la nariz. Sígueme exactamente donde yo pise. Ella asintió, pero pude darme cuenta de que estaba demasiado aterrorizada para comprenderlo de verdad. Una voz cortó los árboles, una que reconocí de observar a los cazadores antes. David. Estaba gritando coordenadas de la cuadrícula a los demás, con calma y profesionalismo, como si fuera un trabajo de rutina. Tenía la ballesta compuesta. Él sabía cazar, a diferencia de estos tontos intoxicados que solo querían disparar a niños. Su voz se acercó desde el este. Nos arrastramos por la orilla del arroyo, manteniéndonos agachadas en el barro. Mis manos encontraron el poste de metal de la primera cámara. Me levanté lo suficiente para agarrarlo. El soporte ya estaba suelto de mis preparativos anteriores. Orienté todo hacia el cielo y le unté lodo por toda la lente. Esto crearía un punto ciego hacia el tronco hueco donde había guardado provisiones. Tendríamos que dar una vuelta para recuperarlo, pero las cámaras no podrían seguirnos hasta allí. Emily tiró de mi brazo, señalando detrás de nosotros. Rayos de linterna barrían el follaje a unos 40 metros de distancia. Necesitábamos ir más rápido. La llevé a la parte poco profunda del arroyo y avanzamos río arriba. El agua estaba tan fría que se sentía como cuchillas contra mis pies. Después de unos 80 metros, encontré el roble caído con la X que había tallado en su corteza. El tronco hueco estaba directamente detrás, cubierto de hojas secas. Dentro estaba todo lo que había robado en las semanas anteriores, 3 cuchillas de cúter pegadas a mangos de madera, gasas del botiquín de primeros auxilios de mamá, fósforos envueltos en plástico.
Le puse uno de los cuchillos improvisados en la mano a Emily. Sosténlo así, le indiqué, con la hoja apuntando hacia afuera y hacia abajo. Solo si alguien te agarra. Ahora estaba llorando, pero intentando mantener el volumen bajo. Mocos mezclados con barro le corrían por la cara. Un grito resonó por los árboles desde el sur. No un grito de guerra, sino un dolor genuino. Alguien había encontrado mi pequeña trampa. Las ramas puntiagudas no eran lo suficientemente profundas como para matar, pero habían perforado una bota y se habían clavado en un pie y una pierna. Los gritos continuaron, y pude escuchar más voces dirigiéndose hacia allí. ¿Qué demonios?, gritó alguien. La pequeña perra tendió trampas. Se dieron cuenta de que yo no solo estaba corriendo. La voz de mamá cortó por encima de las copas de los árboles. Usaba el mismo tono de negocios para todo. Estaba al teléfono, discutiendo horarios y bonificaciones si terminaban en 1 hora. Sí, ambos paquetes están en juego, confirmó. Las tarifas premium se aplican para completar antes de la medianoche. Mi estómago ardía con una rabia tan intensa que casi vomito. Estaba negociando nuestras muertes como si fueran entregas de pizza. Quería gritarle, pero Emily me necesitaba lúcida. El arroyo se curvaba por delante y reconocí cada roca de mis carreras de práctica. Pisa exactamente donde yo pise, le indiqué a Emily. La primera roca era sólida, pero la segunda se movería si la pisabas mal. Tercera roca, salta la cuarta, aterriza en la quinta con el pie izquierdo. Emily me siguió con precisión, aunque estaba temblando. El agua amortiguaba el sonido de nuestra respiración y arrastraba nuestro olor. El cobertizo de mantenimiento estaba a unos 130 metros río arriba. Podríamos llegar si nos manteníamos en el agua. Detrás de nosotros, había más gritos, y escuché la voz de David a través de todo. Cállense y escuchen, ordenó. Son lo suficientemente inteligentes como para usar el agua. Ustedes dos tomen la orilla norte, nosotros tomaremos la sur. Su voz era tan tranquila que me aterrorizó más que los gritos. Me detuve en una bifurcación del arroyo. El camino de la izquierda era más rápido y conocía todos los escondites. El camino de la derecha era más largo, pero ofrecía mejor cobertura. La mano de Emily se sentía tan pequeña y fría en la mía. Confiaba plenamente en mí, aunque no sabía nada de mí. La decisión fue fácil. Nos quedamos juntas, pasara lo que pasara. Me negué a soltar su mano. Tomamos la bifurcación de la derecha, moviéndonos lenta y cautelosamente por el agua helada. Emily tropezó con una roca afilada, cortándose gravemente la rodilla. La sangre se mezcló con el agua del arroyo mientras la arrastraba detrás de una gran roca donde la orilla se curvaba. Saqué la gasa de mi bolsillo y la envolví fuertemente alrededor del corte, enseñándole rápidamente nuestras señales. Un solo apretón significaba parar. 2 significaba peligro. 3 significaba correr como el demonio. Ella me apretó 3 veces, enfatizando que entendía. El corte era superficial, pero sangraba lo suficiente como para dejar un rastro si no teníamos cuidado. Ahuequé las manos y emití el silbido que mamá me había enseñado, el que usaba para hacer las cacerías más interesantes. El sonido resonó en las rocas y los árboles al oeste de nuestra ubicación actual. 2 de los cazadores empezaron a discutir sobre de qué dirección venía. Sus voces rebotaban, dificultando precisar su ubicación exacta, pero yo sabía que perderían el tiempo buscando en el lugar equivocado. Seguimos río arriba hasta que vi algo atrapado en el tronco de un árbol a la altura de la cabeza. Una flecha, aún vibrando ligeramente por el impacto. Obra de David, sin duda. Nos había rozado por poco antes. La aflojé, con cuidado de no romper el astil, porque una flecha es un arma, y las armas igualan las cosas. La flecha de fibra de carbono era cara, con una punta de cuchilla afiladísima. Ahora, era mía. A través del bosque, pude escuchar el zumbido silencioso del generador, que había notado en nuestra caminata matutina. Suministraba energía a todas las cámaras y luces que mamá había instalado a lo largo de los años. El sonido me ayudó a determinar nuestra ubicación en la oscuridad y cómo llegar al centro de energía. Si pudiera cortar la conexión principal, tendríamos mucho más terreno que cubrir sin ser rastreados. Salimos del arroyo, y llevé a Emily a través de la espesa maleza hasta la caja eléctrica. Mis manos estaban entumecidas por el frío, pero logré sacar la cuchilla del cúter y comencé a cortar el cable grueso que alimentaba el banco de cámaras del este. El revestimiento de goma era resistente, y mis dedos fríos seguían resbalando, pero finalmente la cuchilla perforó el cobre. Saltaron chispas, y 5 luces de cámara se apagaron a la vez, creando el pasaje negro que necesitábamos para llegar a la cerca norte.
Los cazadores se gritaban entre sí ahora, ni siquiera intentando guardar silencio. No habían esperado ninguna resistencia, y su comunicación era torpe, impulsada por la impaciencia y probablemente demasiado licor. Escuché 3 voces distintas, lo que significaba que una estaba en silencio o circulando ampliamente para cortarnos el paso. Eso me asustó más que los ruidosos. Detrás de un roble caído, vi una de las cámaras de sendero de mamá, colocada baja para grabarnos arrastrándonos o escondiéndonos. La tarjeta SD seguía allí. La guardé rápidamente en el bolsillo, junto con otras 2 que encontré cerca. Evidencia para más tarde, asumiendo que sobreviviéramos. Emily me tiró de la manga, murmurando sus primeras palabras desde que habíamos empezado a correr. Mi hermana, murmuró, tan suavemente que casi no la oí. Le hará daño a mi hermana pequeña si no le consigo dinero. El peso de defender a algo más que a nosotras me golpeó como agua fría en el pecho. Su manejador ejercía el poder exactamente como lo hacía mamá conmigo. No solo estábamos huyendo por nuestras vidas, sino por niños que nunca habíamos conocido. Le apreté la mano 3 veces, pero esta vez significaba algo diferente. Significaba que lo entendía. El gran pino que me había enseñado a escalar en la cacería número 5 estaba justo delante. Sus ramas comenzaban bajas y crecían muy juntas, lo que lo hacía perfecto para escalar rápidamente, especialmente en la oscuridad. Levanté a Emily primero, luego la seguí, raspándome las palmas en la áspera corteza. Desde 5.5 metros de altura, pude ver los haces de las linternas cortando el follaje. 3 cazadores discutían cerca del sendero principal, mientras una cuarta luz se movía en un patrón más amplio. David intentaba acorralarnos como si fuéramos ciervos, pero yo conocía estos bosques mejor que nadie, y su plan tenía un defecto crucial. Saqué el teléfono desechable que había encontrado en el coche de mamá durante un viaje de suministros hacía unas semanas. Lo había escondido debajo del asiento del conductor, probablemente para emergencias o tratos secundarios. El icono de la batería estaba en rojo, prácticamente muerto, pero logré enviar un mensaje de texto al 911 con nuestras coordenadas. La pantalla se apagó inmediatamente después de pulsar enviar, pero tal vez, solo tal vez, alguien lo vería a tiempo. Bajamos despacio y en silencio, Emily siguiendo mis exactas colocaciones de manos y pies. Los cazadores se acercaban. Olía humo de cigarrillo, lo que significaba que se habían detenido para reorganizarse. La voz de mamá resonó entre los árboles, no asustada, sino irritada, como si la estuviéramos retrasando para algo importante. Todavía lo trataba como un negocio mientras nosotras sangrábamos y nos congelábamos en la oscuridad. La flecha en mi mano se sentía sólida, una herramienta que podía marcar la diferencia. Le mostré a Emily cómo sostenerla, apuntando hacia afuera, por si acaso. Sus manos temblaban violentamente por el frío y el terror, pero la agarró con fuerza. Teníamos unas 3 horas antes del amanecer, suponiendo que pudiéramos aguantar tanto. 3 horas para mantenernos por delante de 4 hombres que nos querían muertas, y una mujer que nos veía como mercancías para vender. Las probabilidades estaban en mi contra, pero había lidiado con cosas peores. La diferencia esta vez era que no estaba sola. Apagué el teléfono para ahorrar lo poco que quedaba de batería y señalé la alcantarilla debajo del antiguo camino maderero, a aproximadamente media milla al norte. El tubo de concreto nos escondería de las cámaras y nos permitiría movernos sin ser detectadas. Emily asintió, y comenzamos a movernos entre la maleza, agachándonos, usando los helechos gruesos como cobertura. Mis pies conocían cada raíz y roca en este camino, mamá me había hecho practicarlo a plena luz del día. Estábamos a unos 40 metros de la alcantarilla cuando escuché ramas romperse a nuestra izquierda, demasiado cerca y demasiado rápido. Un cazador, cuchillo en mano, emergió de los árboles directamente frente a nosotros. Su rostro estaba rojo por el sprint, y jadeaba. Antes de que pudiera reaccionar, agarré un puñado de lodo húmedo y se lo arrojé directamente a los ojos. Él maldijo y tropezó hacia atrás, tratando de limpiarse la cara, mientras yo lo empujaba con fuerza hacia el campo de estacas que había preparado esa mañana. Su peso lo arrastró hacia atrás, y se desplomó contra las estacas afiladas con un grito que rasgó la oscuridad. Las estacas penetraron su pierna y hombro, pero no golpearon nada que lo matara de inmediato. La sangre comenzó a filtrarse a través de sus jeans y chaqueta, pero seguía respirando y moviéndose. Agarré la muñeca de Emily y la acerqué, examinando el tono de su piel y su ritmo respiratorio. Su cara estaba pálida, su respiración demasiado rápida y superficial. Señales que mamá me había enseñado a buscar cuando el banquero sufrió un ataque al corazón durante la cacería 7. Le mostré a Emily cómo sentir el pulso en su cuello, asegurándome de que supiera cómo era el shock, para que pudiera saber si alguien se estaba muriendo o simplemente estaba herido.
Lo dejamos respirando, pero atrapado. Su cuchillo se había caído en algún lugar entre las hojas, fuera de su alcance. Mi pie se enganchó en una raíz enterrada bajo las hojas húmedas y mi tobillo se torció bruscamente hacia un lado. El dolor me subió por la pierna como un hierro al rojo vivo. Intenté apoyarme, todavía podía caminar, pero correr me dolería horriblemente ahora. Arranqué tiras adicionales de la parte inferior de mi vestido blanco y me vendé el tobillo con la mayor fuerza que pude soportar. La presión ayudó, pero cada paso seguía provocándome un dolor intenso en la rodilla. Saqué la cuerda de mi cintura y comencé a envolverla alrededor de la flecha que había recuperado del árbol antes. La cuerda estaba enrollada firmemente alrededor del astil, a unos 30 centímetros de la punta. Luego la até y probé su peso. No era bonito, pero ahora tenía algo con alcance para evitar que nadie se acercara demasiado. La punta de la flecha seguía afilada, y eso era todo lo que importaba para cualquier cosa que tuviéramos que hacer. Una sirena rompió la noche, en algún lugar a lo lejos, quizás a 1 o 2 millas. Podría ser un incendio, una emergencia médica o incluso la policía si alguien había visto mi mensaje de texto. Mi pecho se apretó con esperanza y temor. Incluso si la ayuda estaba en camino, quizás no llegara lo suficientemente rápido. El sonido no se acercó ni se alejó. Simplemente se mantuvo constante, como si lo que fuera se hubiera detenido en algún otro lugar. La bocina de aire de mamá sonó, 3 pitidos cortos seguidos de 2 largos. Reconocí el patrón de todas sus sesiones de entrenamiento, donde usaba diferentes señales para hacerme cambiar de dirección. 3 cortos y 2 largos significaban un cambio hacia el límite este, donde la valla era más baja. En cambio, nos movimos hacia el oeste, usando su propio sistema en su contra, adentrándonos más en la parte más densa del bosque. Ella esperaría que siguiéramos sus indicaciones, como siempre lo había hecho. Arranqué otro trozo de vestido blanco y encontré una rama baja a la vista de donde sabía que a David le gustaba posicionarse. Siempre elegía terreno elevado con líneas de visión claras. Pensando como un verdadero cazador, no solo como un tipo con un arma, colgué la tela para que la luz la captara y se moviera con la brisa. Menos de 15 segundos después, una flecha golpeó el árbol exactamente donde colgaba la tela. David maldijo entre los árboles, dándose cuenta de que había malgastado un disparo en nada. Conté mentalmente, recordando el carcaj que le había visto llevar antes. 5 flechas eran el estándar para la caza con arco compuesto, y este era su tercer disparo de la noche. Si no hubiera traído flechas adicionales, lo que la mayoría de los cazadores no hacían porque esperaban blancos fáciles, solo le quedarían 2. Su voz se hizo más fuerte y enojada, gritándonos insultos que no repetiré. Mientras pisoteaba, buscando su flecha perdida, notó algo peculiar en toda la situación. La madre emplea señales de bocina de aire, pero espera que su hijo las obedezca después de años de práctica. El hecho de que él sepa exactamente dónde prefiere David posicionarse me dice que esto no es en absoluto aleatorio. Una lluvia ligera comenzó a caer a través de los árboles. Gotas frías hicieron que nuestra ropa mojada se pegara a la piel. La temperatura bajaba rápidamente. Pude ver los labios de Emily volviéndose azules y la débil luz de la luna brillando a través de las nubes. Todo su cuerpo temblaba, y ya no era solo por terror. Si no encontrábamos refugio o calor pronto, la hipotermia nos mataría tan rápido como una flecha. La lluvia lo hacía todo resbaladizo y difícil de ver. Pero también creaba ruido, lo que cubría nuestros movimientos. Toda tormenta tiene su lado positivo, solía decir mamá, aunque generalmente lo decía mientras preparaba algo horrible. Abracé a Emily y la hice imitar mis movimientos, haciendo saltos de tijera silenciosos para que nuestra sangre circulara. El movimiento me dolía el tobillo, pero la sangre caliente era mejor que congelarse hasta la muerte. Abracé a Emily, atrayéndola con fuerza mientras ambas temblábamos, tratando de compartir el poco calor que nos quedaba. El cobertizo de mantenimiento estaba a unos 40 metros a través de los árboles, y sabía que la cerradura estaba rota porque lo había revisado esa misma mañana durante la caminata preparatoria de mamá. Nos movimos juntas por el barro y las hojas mojadas, nuestros pies descalzos haciendo suaves ruidos de chapoteo que la lluvia, en su mayor parte, ocultaba. La puerta del cobertizo se abrió con un crujido. Dentro, encontré una caja que había visto antes, llena de tarjetas SD de repuesto para las cámaras, y un sobre repleto de 250 pesos en billetes pequeños. Dinero que mamá debía haber estado usando para pagos menores. Los metí en lo que quedaba del bolsillo de mi vestido mientras Emily se pegaba a la pared. A través de las rendijas en la pared de madera, observé a David moverse lenta y cuidadosamente, con su arco tensado, estudiando los árboles y un camino que lo llevaría directamente a nuestro lado.
Ambas contuvimos la respiración, acurrucadas contra la pared trasera, mi corazón latía tan fuerte que sentí que podría oírlo. 30 segundos se sintieron como una eternidad, pero finalmente se movió hacia el arroyo. Fuera del cobertizo, recordé una planta de la que me había hablado mamá durante una de sus sesiones de entrenamiento, la de las hojas que causaban una picazón intensa al tocarlas. Encontré un parche creciendo junto al sendero y trituré puñados de hojas entre rocas, extendiendo la pasta verde por el estrecho sendero por donde a los cazadores les gustaba caminar. Un chasquido mecánico resonó en el bosque, seguido de gritos que me revolvieron el estómago, porque sabía que significaba que alguien había encontrado la antigua trampa para osos que había colocado cerca del límite sur. A pesar de los gritos, oí algo de plástico golpear las rocas y deslizarse por ellas. El walkie-talkie barato se había caído a unos 4.5 metros de donde venían los gritos, y lo agarré antes de que alguien más llegara. La voz de mamá se oyó claramente, diciéndole a alguien que acercara la SUV y bloqueara la salida norte mientras ella coordinaba posiciones, como si fuera una operación militar. Y estaba a solo 80 metros de distancia, según como su voz viajaba entre los árboles. Pulsé el botón de hablar y pronuncié 5 palabras lo más claramente que pude: ayuden a los niños. Hombres armados están cazando. Luego lancé la radio con todas mis fuerzas en la dirección opuesta a la que queríamos ir, oyéndola estrellarse contra las ramas antes de golpear algo sólido. Los movimientos de David cambiaron rápidamente de rumbo, dirigiéndose hacia donde había caído la radio, alertando a los demás de que había oído algo. Aprovechamos su distracción para deslizarnos por la abertura que había hecho en su perímetro, manteniéndonos agachadas mientras avanzábamos hacia el antiguo camino forestal. La alcantarilla debajo era nuestra mejor oportunidad para superar su barrera sin ser vistas, pero estaba medio llena de agua helada por la lluvia reciente. Nos arrastramos de bruces, raspándonos los codos y las rodillas contra el pavimento. La oscuridad interior era tan intensa que no podía ver mi mano frente a mi cara. Emily comenzó a respirar demasiado rápido, emitiendo pequeños jadeos, indicando que iba a perder el conocimiento. Tuve que detenernos allí mismo, en ese túnel oscuro, con agua filtrándose a través de lo que quedaba de nuestra ropa, y contar en voz alta del 1 al 10, lenta y repetidamente, mientras ella intentaba imitar mi respiración. Su pánico podría matarnos a las 2 y gritaba y revelaba nuestra ubicación. A pesar de que mi pecho se sentía aplastado, mantuve un tono de voz firme y tranquilo. El conteo ayudó, y después de aproximadamente 1 minuto, su respiración se ralentizó lo suficiente como para que pudiéramos continuar por la tubería. Mis dedos estaban entumecidos, y no podía sentir el pavimento, pero seguía arrastrándonos hacia adelante a través del agua y la tierra. El otro extremo de la alcantarilla se abría a una densa maleza al otro lado del camino maderero, y salimos arrastrándonos, empapadas de barro y tiritando tanto que no podía mantenerme en pie. A través de los árboles, pude ver los haces de luz de las linternas moviéndose de un lado a otro mientras los cazadores intentaban averiguar a dónde habíamos ido. La estratagema de la radio nos había ganado unos 3 minutos, pero pronto se darían cuenta de que no estábamos donde la radio había caído. Mi tobillo me palpitaba inflamado por la torcedura anterior, y cada paso enviaba un dolor intenso por mi pierna, pero detenerme significaba la muerte, así que seguí moviéndome. Emily se mantuvo a mi lado, siguiendo mi ritmo, aunque podía notar que estaba aterrorizada. La lluvia caía más fuerte ahora, lavando el barro de nuestra piel, pero también haciendo las cosas resbaladizas y difíciles de ver. Necesitábamos encontrar una mejor cobertura antes de que se dieran cuenta de que habíamos cruzado su límite y comenzaran a ampliar su radio de búsqueda. Los árboles se hicieron más densos, dándonos más escondites, pero también dificultando el movimiento rápido. Ahora oía a mamá al teléfono, quejándose de los retrasos y los problemas, de cómo los compradores se impacientaban por los resultados. Su voz de negocios, mientras discutía nuestras muertes, me provocaba ganas de vomitar, pero lo tragué y seguí llevando a Emily hacia adelante en la oscuridad. La línea de la valla finalmente se mostró entre el follaje, pero mi corazón se hundió al ver la cámara instalada en el poste de la puerta. La luz roja parpadeaba constantemente. Esta era la única cámara a la que no pude llegar durante mi preparación matutina, ya que estaba demasiado alta y visible desde el lugar de estacionamiento habitual de mamá. La cadena alrededor de la puerta parecía resistente, pero la valla en sí era solo una valla de tela metálica estándar, que podría ser bastante fácil de atravesar. Saqué las cuchillas de cúter que había pegado con cinta adhesiva antes y comencé a cortar uno de los hilos de metal cerca del suelo, un lugar por donde podríamos pasar. Cada alambre tardaba una eternidad en cortarse y producía un terrible sonido de raspado que parecía demasiado fuerte en el tranquilo bosque. Mis manos ya me dolían de apretar tanto la herramienta improvisada, y la sangre goteaba por mis dedos donde la cinta se había soltado. Emily observaba mientras yo trabajaba, hilo tras hilo,
contando cada uno mientras se rompía. Solo nos faltaban unos 9 cortes más para crear un agujero lo suficientemente grande cuando de repente las luces delanteras invadieron nuestra ubicación desde atrás. La SUV de mamá corrió por el camino de acceso, su foco barriendo de un lado a otro la línea de la valla. Nos tiramos al suelo entre las hojas húmedas y comenzamos a arrastrarnos hacia atrás, hacia la maleza más densa, tan rápido como pudimos. El foco brilló directamente sobre donde habíamos estado cortando, y oí la puerta de mamá cerrarse de golpe mientras salía a inspeccionar la valla. Mis dedos encontraron la pequeña lata que había colocado debajo de un tronco esa mañana, y torpemente saqué los fósforos del cobertizo mientras Emily se apretaba contra un tronco de árbol. Cuando encendí el fósforo, las agujas de pino seca se incendiaron rápidamente, pero las ramas mojadas que añadí produjeron un denso humo gris en lugar de llamas. El humo se acercó a la valla, y mamá tosió, retrocediendo, mientras yo agarraba la mano de Emily y la guiaba más adentro del bosque. Nos deslizábamos por una pendiente fangosa cuando mi tobillo dañado de repente cedió, torciéndose de lado con un desagradable chasquido. Me mordí el labio con fuerza para no gritar y saboreé la sangre mientras el dolor me subía por toda la pierna como fuego. Emily intentó levantarme, pero era demasiado pequeña, así que ambas caímos a la barranca al pie de la pendiente. La voz de David resonó desde arriba, tranquila y profesional, como si estuviera negociando un negocio en lugar de nuestras muertes. Llamó, 9000 extras y me dejas hacerlo limpio. Sin agonía. Todo se hace rápida y eficientemente. Su voz carecía completamente de emoción, lo que lo hacía peor que si hubiera estado enojado o emocionado por perseguirnos. Pude oírlo moverse por el borde de la barranca, buscando un camino para bajar mientras sostenía la lanza improvisada que había fabricado antes. Ramas secas habían caído sobre la barranca, creando una barrera natural. Y cuando David se inclinó para ver a través de una abertura, empujé la punta de la flecha hacia arriba con todas mis fuerzas. La lanza le clavó en la pierna y penetró profundamente antes de que él retrocediera con una serie de maldiciones que nunca antes había oído. Bajé el arma y vi su sangre en la punta de la flecha, negra y real bajo la tenue luz. Fue entonces cuando realmente escuché las sirenas. Muchos autos, cada vez más ruidosos por segundo. A través de los árboles, pude ver destellos de luces rojas y azules provenientes de la carretera principal a aproximadamente 1.3 kilómetros de distancia, pero acercándose rápidamente. La voz de mamá crepitó por la radio, que debió haber tomado prestada de uno de los cazadores, mientras hablaba rápidamente sobre cámaras, literatura y coordinación. Necesitamos tener nuestras historias claras antes de que lleguen, dijo. Pero agarré la radio que habíamos encontrado antes y apreté el botón. Tenemos las tarjetas SD y los recibos de tu caja fuerte, le comenté. El silencio que siguió me dijo todo sobre cómo ella no había anticipado que yo reuniría pruebas mientras huía por mi vida. Un estallido de calor y luz explotó desde la ladera sobre nosotras mientras mamá vertía algo combustible al suelo y le prendía fuego. La lluvia impidió que las llamas se extendieran demasiado, pero eran lo suficientemente brillantes como para iluminar ambos lados de la barranca como la luz del sol. A través del resplandor naranja, vi a David cojeando hacia nosotros desde la izquierda, arrastrando su pierna herida, pero aún sosteniendo su arco y una flecha. Estaba tratando de averiguar cómo cortó la valla de alambre con solo cuchillas de cúter pegadas con cinta. Ese metal debió ser extremadamente difícil de cortar. ¿Lo practicó antes o lo descubrió en el momento? La línea de fuego intentaba empujarnos hacia él y los otros cazadores que probablemente nos rodeaban por todos lados. Emily temblaba contra mí y sentía ganas de rendirme, de dejar de luchar. Pero las sirenas se acercaban. Las luces brillaban más. Todo lo que teníamos que hacer era aguantar un poco más. Ayudé a Emily a escalar el lado opuesto del barranco mientras David intentaba apuntar un tiro a través del humo y las llamas. Mis tobillos gritaban con cada movimiento, pero seguí empujándonos hacia adelante, hacia esas hermosas luces intermitentes, esperando que alguien finalmente llegara a ayudar. La tela blanca de mi vestido rasgado seguía en mi bolsillo. La saqué y me levanté de detrás del tronco caído, agitándola por encima de mi cabeza hacia las luces intermitentes. Mis piernas temblaban tanto que no podía mantenerme recta, pero seguí agitando ese trozo de tela sucia como si mi vida dependiera de ello, y así era. Emily tomó mi otra mano y la apretó con fuerza mientras nos quedábamos allí, expuestas, esperando que David o alguno de los otros nos disparara una flecha antes de que la policía pudiera ver lo que estaba pasando. Las luces se hicieron más brillantes. Oí puertas de coche cerrarse de golpe, seguidas de gritos, voces genuinas y oficiales, no de cazadores borrachos o el tono de negocios de mamá, sino de policías de verdad haciendo preguntas.
A través de los árboles, vi uniformes en la puerta principal, donde mamá ya hablaba rápidamente, con la misma calma que usaba con los clientes, sobre intrusos en su terreno y daños a sus cámaras de vigilancia. Su historia se desmoronaba, sin embargo, porque su voz seguía flaqueando, y los agentes no asentían como ella esperaba. Uno de ellos miraba detrás de ella hacia el bosque, donde el humo seguía subiendo del fuego que había iniciado, mientras otro inspeccionaba la SUV, que todavía tenía su foco apuntando a la valla. Emily y yo seguimos avanzando hacia ellos, nuestros vestidos blancos destrozados, pies ensangrentados y cortes en los brazos, presentando una historia muy diferente a la que mamá intentaba vender. Llegamos a la valla justo cuando uno de los agentes nos vio. Todo su cuerpo se tensó, su mano se movió a su radio mientras instruía a todos a congelarse y bajar todas las armas, al instante. La autoridad en su voz hizo que mis rodillas flaquearan, y tuve que aferrarme a la valla para mantenerme en pie. «Somos niños», exclamé a través de la alambrada. «Nos están cazando con armas». «Son 4». La expresión de la gente se transformó de perpleja a concentrada en aproximadamente medio segundo, e inmediatamente pidió refuerzos mientras el otro se movía hacia la puerta. Mamá intentó interponerse, pero él la empujó y comenzó a trabajar en la cerradura mientras ella divagaba sobre propiedad privada y malentendidos. 2 agentes cruzaron la valla mientras uno se quedó con nosotras, preguntando si necesitábamos asistencia médica inmediata mientras vigilaba la línea de árboles. En cuestión de minutos, el tipo de la trampa para osos estaba esposado, con la pierna envuelta en la camisa de alguien para detener la sangre mientras insistía en ver a un abogado. Cuando David los vio acercarse, intentó huir, pero la herida en el muslo de mi lanza lo ralentizó, y lo atraparon antes de que pudiera alejarse 15 metros. Toda la escena degeneró en un caos controlado, con radios crepitando y más sirenas acercándose, cazadores siendo informados de sus derechos, y mamá de pie con su teléfono, tratando de comunicarse con alguien. Un coche separado se detuvo, y un hombre mayor con traje salió, navegando el caos con facilidad. El detective Parker, como se hacía llamar, se hizo cargo de la escena mientras los agentes uniformados daban un paso atrás. Primero llamó a las ambulancias y luego comenzó a hacernos preguntas básicas sobre nuestras heridas, tomando notas en un pequeño cuaderno. Otro coche llegó, y una mujer salió, más joven que mamá, pero con la misma actitud profesional, solo que sus ojos eran diferentes, de alguna manera más suaves. Se presentó como Sarah Green de Servicios Infantiles y prometió quedarse con nosotras a través de lo que sea que sucediera a continuación. Su mano en mi hombro se sintió como la primera vez que me sentí protegida en años. Entonces comencé a llorar de verdad. No las lágrimas de miedo de antes, sino algo completamente diferente, alivio. El viaje en ambulancia fue un torbellino de preguntas, brazaletes para medir la presión arterial y alguien lavándome los rasguños de los pies mientras Emily me apretaba la mano tan fuerte que sentí que me la rompería. En el hospital, fotografiaron cada herida, documentando las rozaduras de flecha en mi hombro, el tobillo torcido y todas las heridas y hematomas, mientras los trataban meticulosamente. Nadie preguntó por qué no lo habíamos denunciado antes, cómo había podido pasar o ninguna de las otras preguntas que había temido durante años. Simplemente nos cuidaron, documentaron todo y se aseguraron de que estuviéramos bien. Saqué las 3 tarjetas SD que había escondido en mi ropa interior y se las entregué al detective Parker, junto con el sobre con dinero en efectivo del cobertizo. Luego pedí papel y le dibujé un mapa de todas las ubicaciones de las cámaras, marcándolas de memoria, mientras él me miraba con una expresión que no pude interpretar. Hizo una llamada allí mismo, en la habitación del hospital, y envió un equipo técnico para recuperar todo el equipo de grabación antes de que alguien pudiera manipularlo o quitar algo. Trajeron a mamá mientras me hacían una radiografía de tobillo, pero pude oírla a través de la pared pidiendo a su abogado y negándose a contestar nada. Cuando la pasaron por mi habitación esposada, esperé sentir una emoción fuerte, victoria, alivio o incluso furia. Pero básicamente, me sentí vacía y exhausta, como si hubiera estado corriendo durante años y finalmente pudiera descansar. El detective regresó para informarme de que tenían pruebas suficientes para detenerla sin fianza y que los otros cazadores también estaban bajo custodia. Algunos estaban en el hospital recibiendo tratamiento, mientras que otros estaban en la estación. Indicó que habría más investigaciones más tarde, pero por el momento, estábamos a salvo, que era lo único que importaba. Sarah se quedó con nosotras todo el tiempo, enfatizando que nos encontrarían un lugar seguro para vivir y que no tendríamos que regresar a nuestras vidas anteriores. Sacó una carpeta y comenzó a describir cómo funcionaba el sistema, mostrándome documentos sobre la colocación de emergencia. Emily se sentó a mi lado y me apretó la mano. Sarah declaró que al principio tendrían que separarnos por seguridad, pero yo me opuse firmemente, argumentando que Emily necesitaba saber que no la había abandonado.
Después de 15 minutos de idas y venidas, Sara hizo algunas llamadas y obtuvo el consentimiento para visitas supervisadas 2 veces por semana. La enfermera entró para revisar mi tobillo nuevamente, y vi camionetas de televisión llegando afuera con reporteros reuniéndose como buitres. El detective Parker salió él mismo, y lo vi señalar la salida del estacionamiento mientras hablaba con los equipos de televisión. Reubicaron sus camionetas, pero sus cámaras continuaron grabando desde el otro lado de la calle. Sara declaró que nuestros nombres y rostros no podían ser expuestos ya que éramos menores, lo que me hizo sentir un poco más segura. La audiencia de fianza de mamá se fijó 2 días después, y el tribunal la estableció en 1.5 millones de pesos, lo que superaba con creces su capacidad de pago. Esa misma tarde, David fue recogido en una clínica donde intentaba que le trataran la herida de la pierna sin hacer preguntas. La enfermera había visto las noticias y había avisado. Uno a uno, los otros cazadores comenzaron a llegar a acuerdos con los fiscales, cada uno esperando salvar su propio pellejo delatando a los demás. El detective Parker me llevó a una habitación tranquila en la estación donde di mi testimonio completo mientras Sara estaba a mi lado. Solo usé hechos y fechas, sin pensamientos ni sentimientos, para describir lo que sucedió, cuándo y dónde. El investigador seguía sintiendo y tomando notas, especialmente cuando detallé las pruebas que había reunido. Dijo que las tarjetas SD y mi mapa de ubicación de cámaras ocuparían demasiado espacio en el caso. Después de 2 meses de declaraciones, reuniones y más declaraciones, el abogado de mamá la persuadió para que aceptara un acuerdo de culpabilidad. 12 años como mínimo en prisión federal, sin ninguna posibilidad de volver a ver a los niños. David recibió una condena de 6 años por agresión con arma mortal. Los demás recibieron entre 3 y 5 años cada uno, dependiendo de sus contratos. Mi familia de acogida resultó ser una pareja mayor que llevaba 15 años haciendo esto. Me dieron mi propia habitación y no me obligaron a hablar de nada. La mujer me mostró dónde estaba todo en la casa y me dijo que me sirviera lo que necesitara. Emily terminó en atención especializada a 3 condados de distancia, pero tuvimos videollamadas 2 veces por semana según lo prometido. Estaba aprendiendo inglés más rápido de lo que nadie pensaba y siempre preguntaba cuándo podría conocerme en persona. 8 meses después de esa noche en el bosque, estaba trabajando en mi GED y viendo a un terapeuta que realmente podía ayudar. Todas las mañanas, corría 2 millas con zapatillas de correr de verdad por aceras donde nadie me buscaba. Los sueños seguían ocurriendo la mayoría de las noches, pero el terapeuta me enseñó a lidiar con ellos sin terror. Mi padre adoptivo me construyó un pequeño taller en el garaje donde podía trabajar con mis manos cuando mi mente se volvía demasiado activa. No mejoré ni me recuperé instantáneamente 6 meses después, porque el trauma no funciona así. Pero estaba a salvo, libre y creando algo que se parecía a un futuro. Emily y yo habíamos planeado reunirnos en persona el próximo mes en un sitio de visitas supervisadas a medio camino entre nosotras. Su familia de acogida le estaba enseñando a cocinar y ella quería prepararme algo especial. Había estado acumulando dinero de trabajos ocasionales para comprarle equipo de arte, ya que empezó a dibujar todo lo que veía. El fiscal declaró que el juicio por las acusaciones de tráfico tardaría al menos otro año, pero no estaba obligada a testificar de nuevo a menos que lo deseara. Mamá ya perdió todo lo importante para ella. La casa, los autos y las cuentas bancarias han sido bloqueadas para indemnización a las víctimas. Un periodista intentó escribir un libro al respecto, pero el juez lo desestimó rápidamente. Seguí corriendo todas las mañanas, asistiendo a terapia 1 vez por semana y completando mis estudios todos los días. ¿Por qué el detective toma el mando de inmediato sin antes hacer preguntas fundamentales sobre la jurisdicción o cómo funciona toda la operación de casa? Todos aceptan ciegamente las historias de estos niños. Me hace preguntarme qué pruebas tienen que no hemos oído. Pequeños pasos hacia adelante, nada dramático, simplemente eventos de la vida cotidiana que se sentían monumentales después de todo. La terapeuta explicó que la curación no es una línea recta y que algunos días serían más difíciles que otros. Tenía razón en eso. Sin embargo, los días difíciles se hicieron más fáciles y los días buenos se volvieron más comunes. Mañana, tenía una prueba simulada de GED y una entrevista de trabajo en una ferretería. Tareas normales y mundanas que a veces me daban ganas de llorar de alivio. Emily llamaría mañana por la noche y hablaríamos de su nueva escuela, mi horario de carrera y cualquier cosa que no fuera lo que nos unió. Estábamos creando nuevas historias que contar, mejores y más seguras, aunque nunca olvidaríamos las antiguas por completo. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación tan aterradora, tan impensable, que tuviste que convertirte en alguien que nunca imaginaste solo para sobrevivir? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Dime lo que piensas en los comentarios de abajo, realmente quiero saber tu opinión.